Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme como todos los lunes. Si crees que sabes suficiente sobre el mundo relacional, te digo que no. Quédate aquí porque hoy vamos a aprender todos muchísimo de este tema. Para ello he invitado nuevamente a José Luis Soto. Él es un abogado venezolano, es contador público, es coach ontológico, también asesor de empresas, y con él vamos a conversar estos temas del mundo relacional tan importantes y también del amor, del perdón y de espiritualidad. Así que le doy la bienvenida a José Luis Soto, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y para iniciar me gustaría saber qué es la comunicación y qué es la conversación. Bueno, Minori, muchas gracias una vez más por invitarme a conversar, algo que me gusta muchísimo y sobre todo conversar con personas como tú con las que provoca conversar. Muchas gracias. Mira, con respecto a la comunicación, yo creo que yo hago un parecido entre la comunicación y el fuego, ¿no? Porque veo varias cosas comunes entre la comunicación y el fuego. Primero, porque el fuego hay personas que creen que el fuego lo inventó el hombre, ¿no? Aunque uno no lo crea, hay personas que creen eso. Y el fuego estaba en la naturaleza como un elemento más de la naturaleza y el hombre lo que hizo fue descubrirlo. Y cuando el hombre descubrió el fuego, empezó a darse cuenta de lo útil que podía ser el fuego para él. Y a partir del fuego hizo cualquier cantidad de inventos, ¿no? Hoy el fuego se utiliza en cualquier cantidad de industria. Y con la comunicación yo creo que pasó algo similar. La comunicación estaba allí en la naturaleza, porque las primeras especies que vivieron en la naturaleza se comunicaban y se comunicaban a través de sonidos, se comunicaban a través de colores. Existían en mamíferos y algunos insectos las feromonas que existen, por supuesto, hoy día también y a través de las feromonas, entonces los animales aprendían a marcar territorio, a aparearse e inclusive a hacer vida social. Entonces, eso era comunicación. Y yo tengo la impresión de que el hombre fue copiando de la naturaleza todo lo que fue copiando y entre ellos copió la comunicación. Cuando el hombre se vio que ya no podía. Porque creo que ha sido así toda la historia humana, ¿no? Cuando ve que ya no puede con esto o ya no le hace falta, inventa otra cosa. Y como el hombre es el segundo o tercer mamífero que tiene más longevidad sobre la Tierra, las ballenas, unas especies de ballenas están de primera, y creo que el hombre es el segundo. eh, a los otros animales que habitaban le bastó con la comunicación. No necesitaron otra cosa. El hombre sí necesitó otra cosa. Y fue precisamente cuando hay cifras que hablan de hace más de 50.000 o 200.000 años, apareció el lenguaje, que fueron las formas que comenzó a utilizar el hombre para comunicarse. A través del lenguaje el hombre comenzó a conversar. Y es allí donde aparece también la conversación. Entonces yo creo que la gran diferencia entre comunicación y conversación es precisamente que la conversación es un invento del hombre. Uno de los millones debe haber de inventos que ha tenido el hombre. ¿Y por qué lo hizo? Porque era indispensable algún elemento para poder socializar en la medida en que el hombre como ser vivo que era más longevo de todos los seres que habitaban la Tierra o de la mayoría, entonces necesitaba socializar porque iba a durar mucho más que cualquier otro ser vivo en la Tierra y además entendió que reproducirse era no solamente una necesidad natural, sino una necesidad social también, ¿no? Entonces, yo establezco esta primera diferencia entre comunicación y conversación. Por supuesto que la comunicación contiene la conversación, pero no es lo mismo, ¿eh? Y a mí me da la impresión de que una vez que apareció el lenguaje y después la escritura, se dice que hace más de 5.000 años, cuando apareció la escritura, en los sumerios, después los egipcios y en Mesoamérica, donde hay signos de que hubo distintos tipos de escritura, ahí se fue
perfeccionando el tema conversacional, pero al mismo tiempo, yo creo que con el pasar de los años se volvió a la comunicación inicial. Yo creo que hoy estamos así como comunicándonos como se comunicaba el hombre primitivo, es decir, por señas, por olores, por colores. Es interesante, ¿sabes? Esto de los emoticones y todo esto que nos mandamos por WhatsApp. Es prácticamente lo mismo, llevado, por supuesto, al mundo actual. Eh, y eso a los animales les servía muchísimo. La inteligencia animal, con eso tenía suficiente, pero yo creo que el ser humano necesita conversar. Y creo que es lo que está haciendo falta, una falta enorme en el mundo. Hemos perdido la capacidad de sentarnos a conversar con la persona aquello que requerimos conversar. Fíjate que pareciera un tema muy simple, pero es muy profundo. Sí. Entonces, podemos concluir que tenemos muchísimas formas de comunicación, pero una sola forma de conversar. No, hay tipos de conversaciones también. Hay distintos tipos de conversaciones. De hecho, hay autores que han diseñado, eh, han clasificado las conversaciones en función del ámbito social donde corresponda. Entonces, hay conversaciones ejecutivas, hay conversaciones de poder, hay conversaciones de pareja, hay conversaciones de padre e hijo. Pero yo creo que eso no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es comprender la importancia que tiene el hecho de conversar. Mira, yo como coach, eh, me he dado el permiso de pedirle al coachee que converse con una persona porque descubrió el coachee que eso la estaba aprisionando. Y yo no es que le sugiero ni le aconsejo que converse, le pido el permiso y le digo, ¿y cómo te sentirías tú si tuvieras una conversación con esa persona? E inclusive he simulado ser esa persona como ejercicio de coaching. Y es impresionante todo lo que he escuchado. Y la frase más común, la más común, la que creo que todos decimos, porque yo también soy coachee, he sido coachee y lo he dicho, es, oye, no tienes idea del peso que me quité en sí y tan fácil que era. Así me lo han dicho y yo lo he dicho. Pero te pregunto una cosa, las formas de comunicación son múltiples. ¿Sí? Es necesario conversar, ok. La conversación es solo verbal, la No, mira, comunicación. no, ahí viene un detalle importante de la Ajá. conversación. No conversamos no porque no queremos, sino porque generalmente no estamos preparados para conversar. Porque conversar implica una gestión corporal, una gestión emocional e implica también tener conciencia clara de qué es lo que necesito yo conversar. Porque si no termino comunicándome solamente. Y te voy a poner un ejemplo. En parejas, por ejemplo, valga la redundancia. Yo le quiero decir a mi esposa que no me gusta su forma de pedirme que lave los platos. Pero no se lo digo porque se va a molestar y yo también me voy a molestar y tal. Y termino diciéndoselo, oye, vale, pero tú si eres fastidiosa o no sé, me comunico. O le mando un mensaje por teléfono, deja el fastidio, ya basta, no sé. Si yo me preparo, que lo he hecho, y este ejemplo que le estoy poniendo es completamente real, y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que esto no me perturbe a mí y no la perturbe a ella, si es que la quiero ayudar a ella? Bueno, sentarme a conversar. ¿Sí? ¿Qué te incomoda a ti? ¿De dónde te viene eso? ¿Qué pasa si yo no lo hago? Eh, preguntas, preguntas y preguntas. Y créeme que hasta la persona se va dando cuenta de lo fructífero que es conversar. Entonces, yo tengo un programa diseñado en donde con un acróstico yo agarré la palabra conversación y a cada letra le puse una palabra con la que creo que se puede armar una conversación. Entonces, por ejemplo, la C, construir, ¿no? ¿Qué queremos construir juntos? Porque las conversaciones
son para construir, inclusive para construir separaciones. O sea, no nos soportamos, vamos a separarnos, pero sirve para construir una separación en paz. Porque si nos comunicamos, mira, no te quiero ver más la cara, desaparécete, muérete, no sé qué más, eso Y es es lo que siempre comunicación. pasa. Sí, eh, y pasa muchísimo eso. Ahora, si nos atrevemos, y por eso digo que conversar no es sencillo, hay que aprenderlo a hacer, porque hay una gestión de autoconocimiento importante que tienes que tener. O sea, decir, mira, yo no voy a hablar de esto porque si yo hablo de esto exploto y esto se acaba. O para yo de hablar de esto necesito primero una sesión con un psicólogo, con mi terapeuta, necesito charlarlo con un buen amigo. Es decir, en la medida en que tú tienes autoconocimiento, te ayudas a plantear una conversación. Ojo, yo estoy hablando en temas de pareja, pero esto aplica para cualquier tipo de relación. Claro, ¿Ok? volviendo al tema de los platos, por ejemplo, Sí. una pareja le puede decir a su pareja, mi amor, yo estaría más contento si tú lavas los platos con una notita, ¿verdad? Eso no Ujú. aplica, esa es comunicación. Y lo mismo podría hacer también la mamá con el hijo. Sí, 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 es que mira, las formas, no, yo creo que las formas pueden ser, son múltiples. Es decir, lo importante es la esencia, la esencia. ¿Y qué es lo que yo llamo la esencia? Que se produzca el acercamiento entre las personas que necesitan conversar del tema. Y hoy día, que estamos separados, los migrantes, yo creo que esa separación ha ayudado mucho a que eso suceda virtualmente. Pero yo conozco gente que allá en Venezuela estaba y no visitaba al familiar que tenía, vivía en Valencia, no visitaba al familiar que tenía en Caracas, en Ciudad Bolívar, y decía 15 años. Y ahora lo visita toda la semana, virtualmente. ¿Ves? Entonces fíjate cómo tiene que haber una necesidad. Tú tienes que sentir, yo necesito plantear esto. Y te pasa en el trabajo, y te puede pasar con una amiga, y te puede pasar en una institución en donde tú tengas algún carácter de líder. Necesitas plantearte y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Yo comienzo por ahí, qué quiero construir? Y cuál es el norte de esto? Es decir, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? ¿Sí? ¿Qué observo? ¿Qué observo de mí y qué observo de los otros para conversar? ¿Sí? Porque, ojo, yo he llegado a la conclusión de que hay conversaciones que es preferible no tenerlas. Yo me alejo de las personas, me alejo, de verdad, créeme, con las cuales yo compruebo que es mejor no tener una relación. Me alejo. Y cuando te digo me alejo, no es que las mando al infierno, ni mucho menos, no, no. Trato de evitar contacto. ¿Por qué? Porque, bueno, los intentos que hice para establecer una relación sana, porque de eso tratan las conversaciones, porque fíjate lo interesante, con la comunicación tú tienes relaciones de todo tipo, buenas y malas y malísimas, perversas, inclusive relaciones de trabajo perversas. Yo tuve relaciones de trabajo perversas, ¿eh? En donde me sentía agobiado, humillado, incomprendido, etcétera, ¿no? Pero con la conversación y atrayéndolo ahora al mundo laboral. Es que es maravilloso cuando tú te atreves a decirle a un jefe, mire, yo no quiero seguir trabajando aquí porque usted es un imbécil. Ponte que se lo quieras decir así porque estás ya que no aguantas más. ¿Eh? Mira, el peso, y lo que les estoy diciendo lo comento porque lo hice una vez, ¿no? Y el peso que te quitas de encima es una cosa que tú dices, wow, ¿por qué no lo hice hace 5 años? ¿Por qué no lo hice hace 4 años? Eso es el extremo, porque ahí no hay una conversación per se, sino bilateral, sino unilateral, porque el tipo a lo mejor se quedó pasmado y no contestó nada, ¿no? Porque otra diferencia que tiene la conversación de la comunicación es que la comunicación puede ser unidireccional. Y te pongo un ejemplo así clarísimo. Las señales de tránsito. Ahí dice pare, curva, luz roja. Eso es de una dirección hacia todos. Pero tú no le vas a responder sino con tu conducta a eso. Pero nadie te agarró la cámara, bueno, pero nadie, si no hay cámara, nadie va a saber si tú te comiste la luz roja o no. Es decir, tu respuesta.
no va directo a quien te está colocando el mensaje. En la conversación pasa todo lo contrario. En la conversación es bidireccional. ¿Sí? La comunicación también es bidireccional, pero puede llegar a ser unidireccional. Entonces, las leyes, usted al cumplir 18 años tiene que prestar servicio militar, la Constitución Nacional de la República. Bueno, ese es un mandato que te está, ese es un mensaje que te están dando y tú no puedes decir, mire, yo no quiero ir, yo no puedo ir, no, no. Tendrás que hacer todo un proceso. En la conversación, si tu papá te dice, mira, usted se va para el servicio militar el mes que viene. No, papá, yo no quiero ir para allá. Yo quiero estudiar ingeniería, yo no sé qué más. En la conversación suceden cosas que para mí no suceden con la comunicación. Así lo miro yo. José Luis, aprovechando que estás aquí, ¿qué sugerirías tú a una, por ejemplo, una pareja, de los, uno de los miembros de la pareja que necesita expresar algo, pero tiene miedo, que eso es muy usual? Bueno, tienes limitaciones que le impiden que eso salga de acá. Sí. Puede ser también una mamá que necesita hablar con un hijo. ¿Qué le sugerirías tú? ¿Por dónde empezar? No van a ir a tu sesión de coaching, pero ¿qué le sugieres tú como para dar los primeros pasos? Mira, para mí, y voy a hablar de mí nuevamente y perdonen que sea autorreferencial. No, eso es Para, buenísimo porque está la experiencia. para mí lo más importante, yo lo digo así, es atravesar los miedos. Es decir, si el miedo no se atraviesa, es muy difícil lograrlo porque puede ser inclusive traumático si lo haces así por rabia, por ejemplo. ¿Qué es lo que termina sucediendo, por ejemplo, con los O hijos sea, cuando uno... perdone, lo primero es no conversar cuando estamos aireados, cuando estamos rabiosos, cuando estamos... Exactamente, la conversación Hay que estar en es un calma. acto que requiere, la conversación es un acto que requiere valentía, requiere coraje. Pero no es ese coraje de, bueno, ya estoy obstinado y reventé y voy a conversar. No, ahí lo que te estás es comunicando y diciendo cualquier cantidad de cosas. Entonces, yo creo que lo primero es identificar el miedo, para lo cual en la mayoría de los casos hace falta ayuda profesional. Yo con mis coaches, cuando estudié y cuando sigo estudiando, eh, pido ayuda y he descubierto cosas importantísimas sobre miedos que todavía tengo. Los seres humanos, el miedo es un aliado. El miedo es un aliado que nos dice, el miedo nos dice, corre, paralízate, huye o enfrenta. O sea, corre y huye es lo mismo, pero a veces eh, te desaparece y a veces dudas. Entonces, bueno, enfrentarlo significa atravesarlo. Yo siempre cuento este ejemplo porque para mí fue muy, muy poderoso, y sigue siendo eh, explicar cómo atravesar un miedo. Yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Pero pavor a la oscuridad. Y yo no sé cómo, si fue que alguien me dijo, yo no me acuerdo, era niño, tenía 11 10 9 no sé. A lo mejor fue mi papá, que mi papá era así. Bueno, si usted tiene miedo, métase para allá, algo así, ¿no? Y entonces una vez de noche dije, no, yo voy a subir ahí la montaña, yo vivía cerca de una montaña, muy oscuro todo, voy a subir hasta donde llego. Y subí un buen trecho. Y fue como muy, fue algo como mágico. Cuando yo me subí, que llegué a una lomita, vi claridad de la luna. Había luna. Yo no me había fijado ni siquiera que había luna. Y con eso yo le perdí el miedo a la oscuridad. Entonces hoy yo me muevo en la oscuridad fácilmente, en los sitios que conozco, obviamente. O sea, si yo estoy en mi casa y se va la luz, yo sé dónde está esto, sé dónde está aquello, camino, sé dónde... Entonces, lo mismo pasa con cualquier tipo de miedo. Hay que identificarlo. ¿A qué le tengo miedo de hablar con mi pareja? ¿Qué es lo que, a qué le tengo miedo que me deje? ¿A qué le tengo miedo que me quite la casa? Que me quite los hijos. ¿Qué es lo que temo de verdad que me mate? Entonces, una vez que tú identificas el miedo, el siguiente paso es, bueno, ¿cómo hago yo para atravesar este miedo? O sea, que eh, generalmente la gente va a decir, no, yo necesito ayuda psicológica, necesito un terapeuta, necesito un amigo. Mira, muchas veces.
un amigo, una amiga de verdad, son mejor que un psicólogo, que un coach, que un terapeuta. Y esto lo digo con toda responsabilidad porque Porque creo te mucho en la escucha. amistad, creo mucho en la amistad. Entonces, a veces tú le cuentas lo que te está pasando a una amiga, a un amigo, y el amigo te suelta, pero tú si eres tonta, hazle un café y te sientas, o qué sé yo, vete para el cine, y cuando venga de regreso dile que tal cosa. Y esas son conversaciones, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que si no se identifica el miedo, es muy difícil trascenderlo. José Luis, pero hay mucha gente que no habla porque tiene miedo a generar conflictos Sí, en todos los, o sea, en todas las áreas. a esas personas les digo Ujú. que no hablar también es un conflicto. Pero ¿qué pasa? Es un conflicto con el que yo me quedo y hasta hay gente que se muere con eso, que me consume, que me agota, que me desgasta, que me deprime, que me estresa, que me esto, que me aquello. ¿Eh? Y eso es lo que va ocasionando peso aquí en los hombros. Yo he hecho ejercicios corporales para ver qué peso tiene la persona en los hombros, en el cuello. Y les pregunto, ¿de qué tamaño es el peso que tienen? Hay personas que me han dicho, es una montaña la tengo aquí. Y conversan, me llaman por teléfono. A mí me complace mucho cuando lo hacen porque me siento con mucha gratitud. No tienes idea la liviandad que tengo encima. Me quité ese peso encima. ¿Y qué hablaste? Le pregunto, ¿qué hablaste? Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, pero fue así. Eh, entonces, el miedo a generar conflicto probablemente no es miedo a generar conflicto, es miedo a perder algo. ¿Eh? Es miedo a perder. Mira, el miedo, el mensaje del miedo es, estás a punto de perder algo importante para ti. Estás a punto de perder algo importante para ti. Por eso es que es importantísimo identificar qué puedo perder yo si converso y qué puedo perder si no converso. La segunda respuesta es más fácil obtenerla, porque uno normalmente cree, termina diciendo, no, si no converso no pierdo nada. Pierdes más si no lo haces, porque pierdes tu paz, pierdes tu salud, pierdes tu tranquilidad, cualquier cantidad de situaciones que te van a ocurrir a ti por el solo hecho de no atreverte por lo menos intentar lo otro, pues. Entonces, yo insisto en que identificar el miedo y el miedo al conflicto me parece que es un nombre que le hemos puesto así como para seguir tapando el miedo verdadero a sostener una conversación. Esa es una opinión muy particular mía. Bueno, pero es un ejercicio maravilloso el que nos acabas de regalar. Así que toda la gente que dice, yo callo para no generar conflicto, entonces se sientan tú contigo, como digo yo, solitos los dos, y responden esas dos preguntas que José Luis ha planteado. Sí, Y eso les va a dar mucha información y tal sí. vez los va a ayudar a dar el paso siguiente Sí, en sí, mira, esas dos conversación. preguntas. ¿Qué voy a perder si tengo la conversación? ¿Qué voy a perder si no la tengo? ¿Qué creo que voy a perder? No, si tengo la conversación voy a perder a mi marido, a mi mujer, voy a perder a mis hijos. ¿Por qué sucede, Minori, que los miedos son impulsos que nos van atrapando y nos van dejando creer como verdades cosas que no han sucedido? Yo le preguntaba, por ejemplo, una persona, no, no, mira, es que yo tengo miedo que mi mamá se muera. Esto es hace poco, ¿eh? Una coach. Yo no puedo hablar con mi mamá porque tengo miedo que se muera. ¿Tienes miedo que se muera tu mamá? ¿Y qué te hace pensar que tu mamá se va a morir? Bueno, no sé, no sé, es que lo que le voy a decir es muy fuerte. ¿Y tu mamá es débil? No, mi mamá es una mujer hecha para adelante, tiene 60 años y es vigorosa y bla, 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 bla. Te vuelvo a preguntar, ¿qué te hace pensar que se va a morir? Y hay momentos en que le digo, ¿no serás tú lo que te puedes morir? ¿Y qué piensas tú de mantener eso por dentro? ¿Cómo te está afectando a ti? A veces terminan llorando y diciendo, no, la que se va a morir soy yo si no lo hago. ¿Ves?
Entonces, las preguntas te van ayudando a que aparezca claridad. Buenísimo, se coachea cada uno. Así es, auto-coaching. Sí, Mira, José Luis, ¿cómo nos impacta a nosotros en nuestro mundo relacional, en cualquier tipo de relación, tener clarísimas estas dos diferencias? O sea, la diferencia que existe entre estas dos maneras de comunicación, la comunicación con sus vertientes y la conversación dentro de la comunicación. Porque te confieso que yo no era, seguramente no era que ignoraba, pero nunca me había detenido a observar la diferencia entre una y otra. sí, mira, yo llegué a esto, a meterme en esto desde hace varios años, ¿no? Porque en el mundo laboral pasé muchos años y como trabajé desde muy jovencito, yo decía, no, pero es que el problema es que aquí no nos comunicamos y no nos comunicamos, nos comunicamos. Mucha gente decía, no, aquí la comunicación es malísima. Yo creo que tú entras a cualquier empresa de cualquier parte del mundo. Creo que hay algunos países que se pueden salvar, pero de 200, de 150 países, tú entras a cualquier empresa y preguntas, ¿cuál es el principal problema que ustedes tienen? La comunicación. Y sobre todo en América Latina, yo no sé, en el mundo europeo, asiático, no sé, pero en América Latina es tremendo esto. Y yo creo que es un problema mundial. De verdad que creo que es un problema mundial. Entonces, eh, ¿cómo, en qué impacta? Mira, yo creo que si nos seguimos comunicando como lo estamos haciendo hoy día, va a haber un desgaste muy grande cada tiempo que pase. Es decir, hoy estamos desgastados. Yo me siento desgastado. Los grupos de WhatsApp, ya no hay yo qué hacer con los grupos de WhatsApp, por ejemplo. ¿Eh? Salte de ahí. Sí, me he salido de una cantidad enorme, pero Yo ya no lo hay yo hice qué hacer también porque, recientemente. o sea, pareciera que tienden son como las cositas estas de los Gremlins, la película aquella, se reproducen, ¿no? Se reproducen así, y entonces un tema de trabajo, un tema de amigos, no, hice un grupito aquí de vecinos, hice un grupito con la familia, no, pero en la familia entonces hay 7 grupos. Es una cosa impresionante, ¿no? Y eso desgasta. Eh, con un cuchillo se pueden hacer unas ensaladas riquísimas, una carne sabrosísima, se pueden preparar las mejores comidas, pero también se puede herir. Lo mismo pasa con la comunicación. Y por eso yo la comparé con el fuego al principio, porque el fuego sirve para fabricar joyas, para fabricar edificios, para fabricar artefactos y una cantidad de cosas enormes, pero también sirve para destruir. Y yo pienso que si se lograra establecer esta diferencia y tenerla clara y decir, mira, no, yo me estoy comunicando demasiado. Yo ayer estaba haciendo coaching a una muchacha y le decía, no, lo que pasa es que ustedes, me decían, no, nosotros tenemos muchos problemas de comunicación. Yo le decía, no, ustedes están saturados de comunicación. Tienen un solo problema, no son muchos. Están saturados de comunicación. Lo que tienen que comenzar a hacer es a conversar. Tienen que comenzar a conversar. No es que no tenemos tiempo. Claro, ahora no tienen tiempo porque están bombardeados. En la medida en que ustedes comiencen a tener conversaciones, no, van a ver cómo la comunicación va a ir desapareciendo. Y la conversación, con la conversación se resuelve más rápido todo aquello que pretendemos resolver a través de la No, comunicación. no tiene, mira, no te imaginas la cantidad de horas que tú puedes ahorrar cuando tú, y haz la prueba, hagan la prueba quienes nos escuchan, hagan la prueba con los mensajes que mandan. Eh, Mi amor, esta tarde llego a las 9, estoy aquí en el trabajo, bla, 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 7 dibujitos, como muñequitos, lo que tú quieras. Hagan la prueba y díganselo con una llamadita solamente. Hola, mi amor, llego a las 9, estoy en el trabajo, besos, te amo. Chao. En el teléfono te pones a escribir cosas que no. ¿Eh? Y en las empresas este tema es altamente complejo, que consume muchísima, muchísima energía y que es altamente costoso.
tiene unos costos, y lo que pasa es que yo creo que eso muy poca gente se habrá puesto a medirlo, pues. ¿Cuántas horas perdemos nosotros para...? Porque hay dos extremos. Entonces yo he entrado en empresas que dicen, no, no, aquí los correos electrónicos no pueden tener más de 4 líneas. Es peor a veces el resultado. O entonces le manda 4 líneas a producción y producción le devuelve 4 líneas porque no entendió y este le manda 4 líneas nuevas y aquel le manda 4 líneas más. Yo lo he comprobado en empresa. Yo me paraba y decía, fulanito, al jefe de producción. ¿Cuál es la producción de hoy? Ta, 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 ta. Y el correo que le había mandado antes no lo había podido ver, pues estaba ocupado. Y eso mismo pasa en la familia con los WhatsApp. Pero por supuesto, es que mira, la familia es la mejor fuente de aprendizaje que hay para mí. Es la mejor, para mí es la mejor fuente de educación y de aprendizaje. Entonces, ¿y por qué digo la mejor fuente? Porque eh, yo creo que nadie aprende a ser papá hasta que es papá. Y no hay un formato. No, no es una producción en serie ser papá o ser mamá. ¿Sí? Entonces aprendemos en la casa a ser papá y mamá. Y por eso yo le llamo fuente de educación y aprendizaje, para mí la mejor que hay. Después, por supuesto, la escuela, la universidad y todo eso es maravilloso. ¿Sí? Pero si vamos desde casa preparados, por lo menos con estos, yo le digo a mi hijo de 12 años, es importante conversar. De a poco voy, ¿no? Porque hay cosas que por supuesto va a decir, bueno, usted se está volviendo loco, pues. Es importante conversar, es importante conversar, es importante José Luis, decir ahora que lo que dices siente. eso, un aspecto importantísimo de la conversación es la escucha. Sin escucha no hay conversación. Pero ¿cómo cuesta escuchar? Sí, sí, porque la confundimos con oír. Y oír es un Ujú. acto biológico y escuchar es un acto que involucra los 6 sentidos, porque el más importante es el sentido común, ¿no? Mira, en ese acróstico que yo elaboré, yo decía, bueno, construyamos, observémonos, C-O, con, marquemos un norte, ¿sí? ¿Qué visión tienes tú y qué visión tengo yo? ¿Sí? De hacia dónde queremos ir. La E es escucha. Escuchémonos, porque si no nos escuchamos, esto no va para ningún lado. Y la R es reencontrémonos, porque ese ejemplo que tú me diste de una persona que tiene miedo de generar conflicto, debe pensar, bueno, ¿de qué manera distinta me puedo reencontrar yo con la persona que necesito hablar, con mi pareja, con mi hijo, con mi jefe? ¿De qué manera distinta? Porque conversar implica, las mismas palabras lo contienen, fíjate que comunicación con única forma, mensaje, receptor, mensajero, mensaje, receptor, única. Y conversación, versar, es fluir, es dar vueltas, es acomodar la cosa de la mejor manera posible. Y eso permite el reencuentro. Porque entonces suponte que nosotros dos tuviéramos que tener una conversación que no nos atrevemos a tener. Somos amigos y yo te hice algo malo. Te quedé mal con una charla de esta, con un encuentro de esto y tú te enojaste conmigo y te da miedo hablar conmigo para no generar un conflicto. Y entonces yo, por mi parte, digo, bueno, esta mujer se perdió, yo no le hice nada malo y tal. Establezco mi propia conversación interna, porque esa es la más importante para poder después tenerla con el otro. Y empiezo a juzgarte como muy seria, como muy engreída, qué se pensará, bla, bla, bla. Y tú por tu lado también, tejiendo tu propia conversación, hasta que un día yo digo, bueno, ¿y qué tal si la llamo? O tú dices, ¿qué tal si le pregunto? ¿Cómo anda? ¿Qué le pasó? Bla, bla. Cuando partimos de eso, estamos buscando un reencuentro y es allí donde tú dices, bueno, déjame escucharme yo, porque yo no le hice nada. Creo que no le hice nada. Déjame preguntarle, ¿por qué se desapareció? Déjame pedirle perdón si es necesario.
que es la gran conversación que está haciendo falta en el mundo entero. ¿Eh? José Luis, los medios digitales y esto de la inteligencia artificial nos ayuda en este proceso de comunicación y de conversación. Vuelvo con el ejemplo del cuchillo. Yo creo que sí, pero el uso que le demos es determinante y más determinante inclusive que con el mismo cuchillo, porque para mí son armas de doble filo, pues. Son completamente necesarios, completamente útiles, bastante útiles inclusive para, a mí me gusta investigar las cosas que comparto. Ey, 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 tengo dos perritas aquí que se están portando mal. Tranquilo. Y yo no uso inteligencia artificial, me estoy empezando a meter con eso y tal, pero es maravilloso. O sea, es maravilloso tener a un dedo la información de un continente, por ejemplo, así en 40 segundos. Eso es maravilloso. Ahora, si yo me olvido de todo lo demás, que es lo que he escuchado de algunos críticos con respecto a la anulación de la capacidad de pensar, porque es buenísimo que tú indagues, que busques y que tengas todos esos dispositivos a tu mano para mirar, pero ¿cuál es el gran miedo que está apareciendo hoy día en las sociedades quizás más de mayor nivel de conciencia? Se les está anulando a las personas, porque ahora no son solamente los más chicos, los jóvenes y adultos, se les está anulando o se están autoanulando la capacidad de pensar. Porque entonces se meten en una aplicación de inteligencia artificial. No, 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 mira, ese no pertenece al continente africano, eso pertenece al continente europeo y tal, bla, 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 bla. Pero espérate, ya voy. Eh, Indaga un poco más. ¿Sí? Pero hay que indagar con responsabilidad porque la inteligencia algunas veces te da una información que no es del todo correcta. Errónea, claro, Claro, y te lo claro. dice. Esta A eso me información puede refiero. contener errores. Entonces es buenísima, es súper útil, es como la mayoría de los inventos del ser humano, pues. O sea, hay personas que viven aisladas de los teléfonos y yo he hablado con algunas personas que viven así y se sienten felices, pero no totalmente aisladas. O sea, porque en la sociedad de hoy, imagínate, eso prácticamente no existe, ¿no? Entonces, yo creo que todo regulado de acuerdo con las creencias, de acuerdo con las circunstancias, de acuerdo con la necesidad de cada quien, ayuda. Ahora, hablando de conversación, puede limitar eso, las conversaciones. ¿Por qué? Tú me hiciste una pregunta hace rato que fue muy interesante. Eh, yo te la voy a responder así. ¿Qué hace falta para conversar? Para conversar hay que tener una preparación, sobre todo emocional. Y esto no significa que tú conozcas del mundo emocional y seas un letrado en explicar lo que son las emociones, no. Pero es importante, por ejemplo, saber que cuando a mí me da rabia, se me pone un nudo en la garganta y no puedo hablar. Es importante saber que cuando tengo miedo empiezo a sudar. Es importante saber que cuando me pongo triste, suelto el llanto enseguida, me pongo a temblar. Eso, y eso lo conoce cada uno. ¿Eh? Entonces, gestionar eso es importantísimo para sostener una conversación. ¿Eh? Tener alguna idea de la claridad que tú necesitas sobre el tema. Y sobre todo, Minori, no es fácil lograr lo que voy a decir porque llevo años en esto y todavía me cuesta. Evitar juzgar al otro. Evitar juzgarlo. O sea, mira, ¿sabes cómo combato yo eso? Preguntándole al otro y diciéndole, mira, yo pensé que tú eras una persona muy seria, ¿sí? Yo pensé que tú eras una persona así, con cara de brava todo el tiempo. Te veo la cara de brava todo el tiempo y pensé que eres una persona con la que no se podía hablar. Estoy hablando de particulares, pero en las relaciones más cercanas, no, es que mira, yo siento que a ti no te gusta que yo me ponga estos pantalones.
¿Cuáles pantalones? Ni lo había visto la otra o el otro. Era yo que me sentía así, que tenía eso atrapado por allá adentro y no me atrevía Entonces, antes de hacer eso, yo digo, bueno, si lo digo, si no lo digo, me reviento, pero si lo digo, me pongo a sudar. Bueno, ¿qué es mejor, sudar o reventarme? Es decir, es como ese autoanálisis con respecto a las emociones. Eso es importantísimo, importantísimo. Y validar, validar. Tú me dijiste a mí que yo tenía la cabeza como una pelota. No, yo no te dije eso. Yo te dije que tú tenías la cabeza grande. O sea, y te ofendiste por eso. Claro, cada quien percibe de acuerdo a su sistema de De creencias. acuerdo a su sistema de creencia. Y entonces cuando tú comienzas a validar, ¿ves? O sea, tú me dijiste esto, yo te dije aquello. No, eso no fue lo que yo te dije. Yo te dije esto. ¿Y qué significa eso para ti? Porque lo que significa para ti seguramente no va a significar para mí. Son formas, estoy hablando de lo más simple para ver si le damos utilidad a las personas que nos están escuchando, ¿no? Es Con decir, toda algo certeza, útil. voy a aprovechar de que me gauches a mí en un caso. Bueno, a la orden, como... Mira, yo, bueno, trato de grabar los viernes, salvo que la persona no pueda un viernes o etcétera, grabo otro día, pero trato de grabar los viernes. A una persona la cité, yo tengo una preparación, o sea, yo investigo los temas para saber de qué voy a conversar, qué es lo que voy a escuchar, más o menos. Yo no tengo un estudio, yo grabo en mi casa, entonces tengo que preparar todo, las Sí, luces, todo. Es una preparación como de una media hora, mi estudio. Si yo le di una cita a una persona que me sugirió la entrevista, o sea, me sugirió que quería participar. Y el día de la entrevista me dijo, dame media hora que estoy haciendo, despidiendo a no sé quién. Y yo le dije, no, no puedo porque yo grabo 45 minutos a lo sumo, una hora y media hora no me sirve, es muy poco tiempo. Vamos a reagendar. Reagendé y en la siguiente ocasión espero, entonces le escribo y me dice, estoy ahorita preparando X, Y o Z, todavía no estoy lista. Y yo le esperé 20 minutos. A los 20 minutos le digo, ya no puedo esperar más, reagendamos. Yo no sentí, o sea, mi emoción no fue, no, o sea, juzgué, sí juzgué como que era un acto de irresponsabilidad y de desconsideración conmigo, ¿no? Y entonces, pero no me enojé, sencillamente dije, bueno, 40 y para la cola, porque yo voy agendando con tiempo para que la gente aparte su espacio. sí. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Sugiéreme. ¿Qué sentiste? Eso que era una irresponsabilidad y una desconsideración. Bueno, pero ¿cuál fue la emoción que te llegó primero? Porque normalmente, ¿qué te pasa a ti, mejor dicho? ¿Qué te pasa a ti cuando sientes que un acto irresponsable te afecta? Oye, me frustra, Ujú. no me conecto, ya no me conecto con la ira, con eso trabajé mucho. Ok, No es que la controlo, es que sé cómo gestionarla. ok, perfecto. Eso, pero no, o sea, me siento frustrada. Ok, está bien. La frustración es Ujú, una emoción ujú. importante que, no, que nos puede llegar a paralizar. ¿Ves? Entonces, esa frustración, ¿cómo la canalizas tú? ¿Cómo la canalizaste en ese momento? En ese momento yo aproveché ese tiempo para hacer otra cosa, Ok, nutritiva, perfecto. todo lo que Entonces, yo tenía bueno, que hacer. como tú tienes herramientas y te conoces y has trabajado con la ira y evitas caer allí, yo también tengo herramientas para no caer allí. Yo por lo general lo que hago es respirar. Este, veo que es fácil para ti no hacerte daño, Ujú. porque lo que Claro, termina lo que me sucediendo, llama la atención es en relación a lo que tú estabas exponiendo, yo no sí, la volví a llamar. claro, Esa persona no la volví a llamar. claro, O sea, claro, ya yo sé por qué me falló dos veces. sí, mira, las conversaciones son decisiones. Entonces, tú en lugar de conversar con ella, yo entiendo que conversaste contigo misma, así no te hayas Sí. dado cuenta, no te hayas dado cuenta y dijiste, no, mira, esta persona no merece.
mi respeto o no Eh, merece que yo la vuelva a llamar porque la verdad es que la respuesta que me dio no la acepto, pues. eh, Hace un rato te dije, yo he aprendido a alejarme de las personas con las que no puedo sostener relaciones sanas. Y no estoy hablando de delincuentes ni de, no, no, personas con las que me han pasado cositas así chiquititas, yo elijo alejarme, ¿sí? O por lo menos no establecer una relación. O puede ser un vecino, me ha pasado con vecinos, y yo establezco buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea, pero vecino, mire que está... No, no, porque... No, no, mire, estoy ocupado. José Luis, Eh, aprovechando tu sabiduría y tu presencia, quiero abusar de ti para comentar, no sé, como tú quieras, someramente, en profundidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo tengo fe que en Venezuela viene un cambio, no sé cuándo, pero tengo fe. Entonces, lo que a mí me genera cierta inquietud es el odio que se ha generado en estos veintipico de años de lado y lado. Y escucho mucha gente diciendo, yo no quiero justicia, yo quiero venganza. ujú. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos de a pie? Yo no voy a formar parte del nuevo gobierno ni nada que se le parezca, pero ¿cómo podemos nosotros, tú y yo, desde nuestras trincheras, contribuir con esta situación para que haya una reconciliación y se pueda echar el país adelante? Porque si vamos a estar dos toletes y cada uno disparándose desde ambos lados, va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué pregunta, no? Mira, yo precisamente por esto, fíjate la coincidencia con esto que estamos hablando de alejarme de las relaciones que no considero sanas. Me he alejado de varias relaciones que no considero sanas, inclusive relaciones institucionales. Y digo, no me produce bienestar esto. Yo a la conclusión que he llegado de todo esto que está pasando hoy y yo creo que está sucediendo lo que está sucediendo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es comenzar en nuestro metro cuadrado, lo aprendí de una amiga y me quedé con eso. No podemos hacer más, por lo menos si no hacemos en nuestro metro cuadrado lo que nos corresponde. Educar a nuestros hijos, fomentar en nuestros hijos el respeto, el amor, la conciencia. Yo creo que es lo más que podemos hacer, porque si hay algo que hace falta en Venezuela es rescatar y rescatar la familia y los valores que conlleva la familia. Más allá de todo el tema económico, político, social, que hay muchísima gente que sabe de eso y muchísimos analistas, y cuando yo leo a veces yo digo, bueno, pero esto es una locura, pues, porque tú lees contradicciones de todo tipo. Más allá de eso, que se va a resolver de alguna manera, yo también tengo muchísima fe. Yo creo que el trabajo que nos corresponde a los venezolanos es sentarnos a conversar con papá, con mamá, con mi hijo, con mi hermana, y a sacar de alguna manera todo ese odio, como tú dices, a través de las conversaciones. Las conversaciones sirven para sacar odio. Y tú me dirás, o una persona que ha sufrido mucho daño, porque todos lo hemos sufrido, de alguna manera los que estamos fuera lo hemos sufrido, que le mataron su hijo, que le mataron su esposo, que le mataron su mujer. ¿Cómo hace esa persona para sacarse ese odio de encima? Yo sigo con la autorreferencia, pero yo comento lo que a mí me ha servido como experiencia. El perdón es liberador. El perdón es completamente liberador. Cuando no aparece el perdón, la culpa y el rencor encarcelan a las personas, las encarcelan, las mantienen aprisionadas. Hace un par de años, no, hace un poco más, fue antes de la pandemia. Mira que como que rápido pasa el tiempo. Yo ofrecí una conversación en un canal de televisión de allá y Ah, tú me ni- sí, comentaste. sí, sí, ni leyeron la propuesta, pues, porque yo creo que va a ser completamente necesario. A mí lo que me preocupa de esto, lo que me preocupa realmente de esto es el enorme deterioro social que
el nivel que ha alcanzado el enorme deterioro social, porque Venezuela no se deterioró en estos últimos 26 años, se terminó de deteriorar. Sí, eso es Venezuela se cierto. viene deteriorando desde hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. ¿Sí? Yo nací en el 63 lo que recuerdo es a partir de los años 70, mediados de los 70. Entonces, son más de 40 años, son casi Pero 50 años. ¿sabes qué es la diferencia? Que no habían esos niveles de odio. Claro, precisamente para allá iba. No, yo creo que no era que no los había, estaban como eh, sujetados o escondidos porque, bueno, había una sensación de abundancia, porque siempre somos ricos, Miami, dame dos, dame tres, no sé qué. Siempre hubo esa sensación como de abundancia. Cuando la carencia aprieta y aprieta además con todo lo que no quiero comentar, porque ya de verdad que no me siento bien hablando de eso, con toda esta injusticia y todo lo demás, es allí donde el odio saca la cabeza otra vez. Pero yo creo que siempre estuvo. Yo creo que los procesos de colonización y de conquista fueron muy dolorosos y en todos estos países en donde hubo tantas muertes, tanto exterminio, el odio se quedó sembrado y siempre va a sacar la cabeza por algún lado. Y por eso creo que más, si a mí me gustaría llegar a Venezuela y dedicarme a colaborar en instituciones a través de las cuales podamos llegar a mucha gente con estas conversaciones, por ejemplo. Pero más allá de eso, mi trabajo fundamental es mi metro cuadrado. Mi esposa, mis hijos, mi nieta, ahora que tengo una nieta hermosa, gracias a Dios. Es fomentar en ellos que logren ser decentes. A mí me han preguntado amigos, mire, ¿y tus hijos estudiaron ingeniería? ¿Estudiaron? No, no, yo no sé, no me importa lo que estudien. Lo único que les pedí fue que fueran decentes, que sintieran amor por su familia. No, no les pedí más nada, porque no me corresponde a mí pedirle más nada. Pero no se pueden quedar todos en su metro cuadrado, porque yo entiendo que, por ejemplo, el metro cuadrado tuyo, donde tú incluyes a tus hijos, es diferente al metro cuadrado de cada uno de tus hijos. Por supuesto, Y pero así se va cuando te digo, expandiendo. a lo mejor me expliqué mal. Tu trabajo es en tu metro cuadrado. Ahora, ese trabajo tuyo va a impactar. Tiene que impactar, porque tu esposo sale, tu esposa sale, tu hijo va a la escuela. Entonces, el modelo que van a ver los otros es tu aporte cuando tú no lo puedes dar de otra manera. ¿Sí? Ahora tú me dices, oye, pero en una familia en donde nadie es capaz de aportar nada, no hay amor, lo que hay es puro odio, ese niño necesita ser impactado por quienes somos capaces de hacer el trabajo en el metro cuadrado. Gracias por decir eso, porque es cierto, hay metros cuadrados en donde lo que hay es una destrucción total y son seres humanos. Entonces, esos seres humanos, yo siempre he dicho que los subsidios, las ayudas, los países deben tener siempre una cantidad importante de dinero para dedicarle a las personas que están desasistidas totalmente, pero no es para darle una bolsa de comida, no, es precisamente para llevarle esa información del metro cuadrado, para reeducarlos, para reinsertarlos. Tú no puedes tener una cárcel con 25.000 presos y lo que les llevas es drogas. Perdóname, pero eso es una aberración criminal. ¿Eh? Es muy diferente. Tiene que haber presos, sí, todas las sociedades del mundo en la historia de la humanidad las ha habido. Pero por favor, ¿qué podemos hacer diferente? Entonces, cuando tú haces tu trabajo en tu metro cuadrado, vas a sentir paz. Y el aporte lo estás dando y tú no estás yendo a evangelizar a nadie. Tú vas a tu trabajo, te comportas como te corresponde, eres responsable contigo mismo y con los demás y comienzas a modelar. Y tú me dirás, sí, pero ese que está en su metro cuadrado, que no tiene con qué comer, que no tiene con qué bañarse, que no tiene con qué ir, ahí es donde cabe la asistencia social. Y si la asistencia social se ve impactada por las personas que estamos haciendo lo que nos corresponde en nuestro metro cuadrado, algo bueno tiene que suceder. Ahora,
Esa si es preocupación. atendida de la forma tradicional como se atienden, Sí, no, no pasa nada, empeora. sí. José Luis, ¿tú crees que hay gente irrecuperable nuestro contexto venezolano? Mira, yo he escuchado mucha gente decir, aquí hay que matar un poco de gente, ¿no? Y a veces me pongo a leer la historia de la humanidad. Yo no es que sea un lector así, ha sido de la historia de la humanidad, pero leo otras cosas, sí. Es una historia de muerte, la historia de la Biblia inclusive, ¿no? Pareciera que hay gente que no tiene remedio en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su... Pero eso no quiere decir que no se le pueda dar la oportunidad. Yo creo en el ser humano. Me he llevado 50.000 chascos en la vida con seres humanos. Pero sigo creyendo en el ser humano. Yo creo que el ser humano tiene la bondad a lo mejor escondida en la última célula de su cuerpo, pero la tiene, la trae de Que confección. nacemos buenos, ¿verdad, José Luis? ¿Tú crees en eso? Sí, yo estoy totalmente. Mira, a mí me han dicho, no, no hay malos y buenos. Sí, sí los hay, pero yo creo que eh, es más, en un estudio que hice se hablaba del mundo genético, estudios que le han hecho a estos asesinos seriales, y hay algo de genético en eso, ¿eh? Pero eso no significa Esa es que la predisposición. No, no, la no. predisposición genética, claro, Claro. pero eso no significa que el tipo vaya a ser como- vaya a ser un asesino en serie. A lo mejor es un genio, ¿ves? Yo voy a seguir creyendo en el ser humano. Eh, yo no sé si te conté en una de estas conversaciones que yo atravesé el perdón con mi hermana mayor, una vez que se metió en un problema, se metió en mi vida de pareja y a mí no me gustó y la insulté, le dije de todo. Y viví 3 años con ese peso encima. eh, y cuando le fui a pedir perdón, no hizo falta decir nada, porque no quería terminar la conversación sin decir esto. A veces creemos que perdonar es un ritual hermosísimo, es hermosísimo, pero no tiene nada que ver con adornos. El perdón aparece a veces hasta sin palabras. Yo recuerdo que mi hermana y yo nos dimos un abrazo y no dijimos nada. 3 años sin vernos, sin hablar, sin decir. eh, Listo, ya está. Nos amamos, nos queremos. Más nunca se habló del tema, más nunca. eh, Más nunca hemos tenido un chispazo de discusión, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque apareció el perdón. Lo más importante del perdón es que es liberador y que el primero que se libera es uno. Uno está Pero, prisionero pero de ese indiscutiblemente, resentimiento y a lo mejor el otro ni sabe que tú cargas ese resentimiento y a quien lastima es a ti. Tú sabes que a mí me genera angustia. Hay algunos influencers, unos cuantos que tienen cantidad de seguidores, pero de millones, que sí, dicen, aparecen con una imagen de Jesús, algunas veces con una cruz, pero dicen, no quiero, eso que te dije, no quiero justicia, queremos venganza. sí, Y sí, Jesús dijo, ama a tu enemigo, y no era amor de sensación, de emoción. Era el amor genuino, el amor fraterno, el amor de la benevolencia. sí, Y luego dijo también que teníamos que perdonar sí, 70 veces 7. sí, sí. Es que yo creo que, yo no sé, yo tengo la sensación de que este tipo de conversaciones que estamos teniendo nosotros hoy aquí, se van a propagar por Venezuela una vez que, porque el país, yo hablo de mi metro cuadrado en cuanto a resguardar los valores, pero también a promoverlos, resguardarlos para promoverlos. Y Venezuela cuenta con gente preparadísima como nosotros, cuenta con gente con enorme voluntad de trabajo, con ganas de hacerlo, y se tienen que propagar porque son el mejor aporte que podemos dar quienes estemos en estos espacios del desarrollo personal. Yo escuché se me fue el nombre de él, a un político venezolano que ya está bastante mayor, un hombre brillante, maravilloso, Breuer Carías, Brujer Carías, sí. Breuer Carías. Y él dijo, yo fui Me presidente dio de la Cámara clases. Industriales, sí, yo estuve en una asamblea de fe de cámaras y él fue invitado y él dijo, nos estamos preocupando por esto y por esto y por aquello y se nos está olvidando que cuando esto se vaya a reconstruir,
lo primero que hace falta es capacitar a la gente. Y no solamente capacitarlos para el trabajo, capacitarlos para la vida. Esa fue la frase que me quedó marcada así. Entonces, cuando yo hablo del metro cuadrado, es precisamente capacitando a tu familia y capacitándote a ti para que cuando salgas a la calle a esperar el autobús o a compartir algo con el vecino o a la bodega o al abasto, al supermercado, eso que tú vas a mostrar es lo que se tiene que propagar. Esa es tu contribución. Decirle buenos días, buenas tardes. Señor, ¿puede bajar la voz, por favor? ¿Sí? Parece que no, tú dices, no, pero eso no va a producir ningún efecto. No, sí lo produce. Yo Porque creo en eso fíjate que lo también. otro también lo produce, eso que tú me estás diciendo, esos mensajes. Y ojalá que eso pueda llegar a las redes. Hay personas que ya lo están haciendo. Hay una gente maravillosa que está haciendo trabajos de lenguaje, de análisis de pensamiento a través de las redes para... Ese es su metro cuadrado, ¿eh? A eso me refiero yo. ¿Eh? Me quedo con eso, José Luis, que cada uno desde su metro cuadrado pueda servir de motivación, de inspiración, de transformación. Te agradezco Totalmente. muchísimo haber venido. Esta no va a ser la última conversación porque como tú dices, No, por supuesto que no. tenemos mucho que aportar para esa Así es, transformación de Venezuela, desde la así trinchera es. donde esté. Cuenta conmigo para eso. Y Muchísimas muchas gracias, gracias José por Luis. tu tiempo, ¿sí? Un abrazo grande. Igualmente. Y a ustedes, amigos, hasta el próximo lunes.